El aire frío de la mañana me quemaba los pulmones mientras ascendía, jadeando, el último tramo de la escalera de caracol. El reloj en mi muñeca marcaba las 5:12 de la mañana. Faltaba menos de media hora para el amanecer. La vieja torre de agua en las afueras de Portland se había convertido hacía tiempo en mi lugar secreto para fotografiar. 100 metros sobre el suelo, un gigante metálico oxidado, olvidado por las autoridades de la ciudad, pero que recordaba los tiempos del auge industrial de la ciudad. Yo, Michael Rains, fotógrafo autónomo con 10 años de experiencia y reputación de cazador de ángulos únicos, estaba listo para otra locura por la toma perfecta. Mis colegas me consideraban un loco, pero eran precisamente esas fotos las que me conseguían contratos con National Geographic y Outside Magazine. Empujando la pesada puerta metálica, salí a la plataforma de observación. Portland, antes del amanecer, se extendía bajo mis pies como una maqueta. Las luces de los rascacielos del centro de la ciudad parpadeaban en la neblina matutina, y al este el cielo ya comenzaba a aclararse. Rápidamente saqué de mi mochila la cámara Canon EOS R5 con un objetivo gran angular. Coloqué el trípode justo al borde de la plataforma, donde la barandilla era más baja. Mi gabardina ondeaba con el fuerte viento mientras ajustaba los parámetros de disparo. La temperatura era de unos 5 grados, pero la adrenalina me calentaba mejor que cualquier chaqueta. Abajo, la ciudad aún dormía, las calles estaban vacías. Solo yo y esta antigua torre, elevándonos sobre el mundo. Los primeros rayos de sol tocaron las fachadas de cristal de los rascacielos y empecé a disparar. La luz dorada se extendía por la ciudad, creando ese contraste mágico que tanto había esperado. El cielo se tiñó de increíbles tonos rosados y anaranjados. Perdí la noción del tiempo, completamente absorto en el proceso. Cada pocos segundos, el obturador de la cámara hacía clic, capturando el despertar de la ciudad. Cuando el sol se elevó por completo sobre el horizonte, revisé con satisfacción las fotos tomadas. El resultado superó todas las expectativas. Esta serie sin duda será la central en mi nueva exposición, pensé, guardando cuidadosamente el equipo de nuevo en la mochila. 6:45 de la mañana. Es hora de bajar. La sesión de fotos fue productiva, y ahora me esperaba un desayuno en mi cafetería favorita, seguido del trabajo en un nuevo encargo. Me eché la mochila al hombro y me dirigí hacia la puerta que daba a la escalera. Cerré tras de mí la pesada puerta metálica y comencé el descenso. La escalera de caracol crujía bajo mi peso, pero era algo habitual. Bajé 2 tramos, tarareando una melodía y repasando mentalmente los planes para el día. Y entonces el mundo se puso del revés. Un chirrido metálico fue la única advertencia. El escalón debajo de mí cedió de repente, y me agarré instintivamente a la barandilla. Pero el viejo metal no resistió. Con un estruendo ensordecedor, toda una sección de la escalera se separó de la pared y se desplomó hacia abajo. Me quedé colgando de mis manos, con las piernas colgando en el vacío. Debajo de mí se abría un pozo de unos 80 metros de profundidad. El corazón me latía como loco, mientras, tensando todas mis fuerzas, me levantaba con las manos hacia la parte intacta de la escalera. Cuando logré volver a subir, me apoyé con la espalda contra la pared, respirando con dificultad. El eco del metal cayendo aún resonaba en el pozo. Miré hacia abajo. Entre yo y los niveles inferiores se había formado un abismo de unos 5 metros, imposible de superar con un salto. Estaba atrapado. Pasé los primeros minutos después del derrumbe en estado de shock, sin creer lo que estaba pasando. Con manos temblorosas saqué el teléfono para comprobar la cobertura. Había señal, pero débil, solo una barra. Marqué rápidamente el 112. «112, ¿cuál es su emergencia?», dijo una voz femenina tranquila al otro lado de la línea. «Me llamo Michael Rains. Estoy atrapado en la torre de agua abandonada en las afueras de Portland, cerca de la antigua zona industrial. La escalera se ha derrumbado
No puedo bajar. Estoy a unos 80 metros sobre el suelo. Se oyó un chasquido en el auricular. La voz de la operadora se interrumpió a mitad de la frase. La llamada se cortó. Intenté llamar una y otra vez, pero el teléfono mostraba obstinadamente la ausencia de señal. Malditas estructuras metálicas antiguas, bloqueando la señal. Respirando hondo, me obligué a pensar racionalmente. Tenía que volver a la plataforma de observación y evaluar la situación. Lenta y cuidadosamente, agarrándome a la pared, volví a subir. Afuera ya brillaba el sol con fuerza. El viento se había intensificado, trayendo consigo el olor a agua salada del río Columbia. Inspeccioné la plataforma, tratando de encontrar algo que pudiera ayudar. Cajas vacías de comida rápida, latas viejas de cerveza, restos de cuerdas, prueba de que otras personas habían estado aquí. Pero nada útil para descender. Me asomé por la barandilla. Abajo se veía la escalera destruida, metal retorcido, esparcido por la plataforma de hormigón. La altura parecía increíble. Me mareé y me alejé del borde. Volví a intentar llamar, sin éxito. Entonces decidí enviar un mensaje a mi novia Emily. Atrapado en torre de agua en zona industrial. Escalera derrumbada. Llama al 112. El mensaje aparecía como enviando y no salía. Mi mirada se posó en la mochila. Empecé a vaciar frenéticamente su contenido en el suelo de la plataforma. Una cámara de fotos, objetivos, baterías, tarjetas de memoria, una botella de agua de 750 mililitros, medio vacía, una barrita energética, una navaja plegable, una linterna frontal, un chubasquero ligero, crema solar y una batería externa para el móvil. Me senté, apoyando la espalda contra el depósito, e intenté calmarme. Aún faltaba mucho para la noche, y estaba seguro de que Emily daría la voz de alarma cuando no apareciera en nuestra cena. O, quizás, la operadora del 911 había logrado registrar mi ubicación antes de que se cortara la comunicación. Pero entonces llegó la constatación. La torre se encontraba en una zona industrial abandonada, lejos de áreas residenciales. Rara vez alguien se aventuraba por aquí. Y tampoco era seguro que la operadora hubiera logrado entender de qué torre se trataba exactamente, ya que había varias parecidas en los alrededores de Portland. El estómago se me contrajo por el miedo. Miré el reloj, 7:15 de la mañana. El sol estaba saliendo y con él la temperatura. Pero a esa altura, el viento era penetrante y empecé a temblar. La tarea primordial era encontrar una manera de dar una señal. Saqué el objetivo telescópico de su estuche y le quité el parasol de color rojo brillante. Con él podía intentar hacer señales a los coches que pasaran o a los aviones que sobrevolaran la zona. Luego me acordé de la linterna. Encendiéndola en modo estroboscópico, empecé a dirigirla hacia la autopista más cercana. Pero la luz del día hacía que mis intentos fueran casi inútiles. Los destellos brillantes eran apenas perceptibles. Calculé mis recursos. Menos de 400 mililitros de agua, una barrita energética. Si lo administraba bien, eso me alcanzaría para un día. Quizás para 2. ¿Pero después qué? Después de 2 horas de inútiles intentos de dar una señal, empecé a sentir los primeros síntomas de deshidratación. Tenía la garganta reseca y los labios agrietados. Usar el agua de manera racional era crucial. Me permití un sorbo minúsculo y me obligué a pensar. El móvil seguía sin tener señal. El sol subía cada vez más y en la plataforma abierta empezaba a hacer calor. Me quité la chaqueta y me cubrí con ella para evitar los rayos directos del sol. La piel ya empezaba a enrojecerse. Me había olvidado de ponerme crema solar. Mirando la ciudad desde las alturas, me sentía infinitamente solo. Cientos de miles de personas seguían con su vida normal sin sospechar que a pocos kilómetros de allí, un hombre luchaba por su vida en la cima de una torre olvidada. Al mediodía, la temperatura había subido a 25 grados. Sin sombra,
En la plataforma metálica al aire libre, me sentía como en una sartén. El sudor me corría por la espalda y la camisa se me pegaba al cuerpo. La sed se volvía insoportable, pero me restringía severamente, permitiéndome solo sorbos diminutos cada hora. Examiné la plataforma de observación con más detenimiento. Era redonda, de unos 5 metros de diámetro, con una barandilla oxidada de poco más de 1 metro de altura. En el centro se alzaba un enorme depósito cilíndrico. La puerta que conducía al interior del depósito estaba soldada desde hacía muchos años. Alrededor del techo del depósito había una estrecha canaleta para recoger el agua de lluvia, que probablemente se utilizaba para fines técnicos. Tuve una revelación: la canaleta. Si llovía, podría recoger agua. Miré al cielo, ni una nube. Pero esto es Portland, las lluvias no son raras aquí. Con la navaja limpié la canaleta de la suciedad acumulada durante años, creando un pequeño reservorio para recoger agua. Luego extendí mi chubasquero cerca, fijando los bordes con piedras que encontré en la plataforma. Un colector improvisado para cuando lloviera. Me apliqué crema solar en las partes expuestas de la piel. Luego construí un toldo para protegerme del sol, usando mi chaqueta y el trípode de la cámara. Conseguí algo parecido a una tienda de campaña primitiva que daba al menos algo de sombra. Intenté llamar de nuevo. Inútil. Después de varios intentos, decidí ahorrar la batería del teléfono y lo apagué, dejándolo solo para comprobaciones periódicas de la cobertura. A media tarde, el hambre empezó a hacerse notar. Dividí la barrita energética en 3 partes, una de las cuales me comí, acompañándola con un microscópico sorbo de agua. Las 2 partes restantes las envolví cuidadosamente y las guardé en la mochila. El día transcurría de manera terriblemente lenta. Intentaba entretenerme sacando fotos de la ciudad desde diferentes ángulos. Luego empecé a escribir notas en la libreta que siempre llevaba conmigo. Una descripción detallada de lo sucedido, mis pensamientos, mis planes. Si me pasaba algo, estas notas podrían ayudar a otros a evitar una situación similar. Al caer la tarde, me decidí a dar un paso desesperado. Me quité la camisa, la até al monopod para la cámara y empecé a agitar esta bandera improvisada. Los coches en la carretera lejana eran apenas distinguibles, pero no dejé de intentarlo durante 1 hora, hasta que me empezaron a doler los brazos por el cansancio. Cuando el sol empezó a bajar, la desesperación se apoderó de mí. Me di cuenta de que lo más probable era que tuviera que pasar al menos una noche en la torre. La temperatura empezó a bajar y me volví a poner la camisa y la chaqueta. Mirando mis escasas reservas de agua, me di cuenta de que la deshidratación se convertiría en un problema crítico en un día. Desesperado, consideré mi orina como una posible fuente de líquido. Sabía que en situaciones extremas podía salvar la vida, aunque la idea era repugnante. A medida que el crepúsculo se hacía más denso, la ciudad a mis pies comenzaba a encenderse con miles de luces. Un espectáculo increíblemente hermoso, que en otra situación habría fotografiado con placer. Ahora, sin embargo, solo subrayaba mi soledad. Me instalé en una especie de campamento, junto a la pared del depósito, donde había menos viento. La mochila me servía de almohada, la chaqueta de manta. Dejé la linterna encendida en modo estroboscópico toda la noche, apuntándola hacia la ciudad. Una débil esperanza de que alguien notara los extraños destellos en la cima de la torre abandonada. El cielo estaba despejado, las estrellas increíblemente brillantes. En otra situación, habría disfrutado de esta vista. Ahora me preocupaba la ausencia de nubes, lo que significaba que no se avecinaba lluvia. Quedándome dormido sobre el duro suelo metálico, pensaba en Emily. Seguramente ya habría dado la voz de alarma. La pregunta era, ¿a alguien se le ocurriría venir a revisar esta torre? Con ese pensamiento me hundí en un sueño intranquilo. Me desperté con el frío 1 hora antes del amanecer. El cuerpo me dolía por la postura incómoda sobre la superficie dura, y tenía la boca tan seca
que la lengua parecía pegada al paladar. Me permití un pequeño sorbo de agua, que daba menos de un cuarto de botella. El frío de la mañana me calaba hasta los huesos. Hice varias sentadillas y flexiones para entrar en calor y activar la circulación. Luego saqué el teléfono. La batería mostraba un 62%, pero seguía sin haber señal. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo con los mismos colores asombrosos por los que había venido aquí ayer. Pero ahora no me importaba la belleza del amanecer. Reflexionaba febrilmente sobre las formas de llamar la atención. Mi vista se posó en el objetivo de la cámara. Cristal. Podía usar la lente como un espejo de señales primitivo. Eligiendo el objetivo más grande, comencé a dirigir los reflejos del sol hacia los coches que pasaban a lo lejos. El proceso requería paciencia y precisión, pero me daba la sensación de que al menos estaba haciendo algo para salvarme. A mitad del día, la sed se volvió angustiosa. Tenía la garganta irritada, los labios agrietados y sangrando. Decidí arriesgarme y bajar al tramo de escalera derrumbado. Tal vez allí encontraría alguna forma de superar el hueco. Con cuidado, agarrándome a la pared, llegué al borde del precipicio. 5 metros de vacío hasta la siguiente sección intacta de la escalera parecían insuperables. Inspeccioné las sujeciones de las barandillas que quedaban. Todo estaba oxidado y no sujetaba de forma segura. Intentar bajar usándolas como apoyo era un acto suicida. De vuelta en la plataforma, continué señalando con el objetivo. 1 hora después, vi un helicóptero que volaba aproximadamente a 1 kilómetro de la torre. Traté desesperadamente de dirigir el reflejo del sol hacia él, pero el helicóptero continuó su camino sin cambiar de rumbo. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí. ¿Y si a nadie se le ocurre revisar esta torre? ¿Y si Emily piensa que me fui por un encargo urgente, como tantas veces había pasado antes? Al mediodía del segundo día, la sed se había vuelto insoportable. Dividí el agua que quedaba en 3 porciones, consciente de que cada una podía ser la última. Después de uno de esos sorbos, vomité. Mi organismo se rebelaba contra la deshidratación. Decidí revisar el depósito una vez más. La puerta soldada no cedía, pero noté una pequeña trampilla en el techo de la cisterna. Subiendo con dificultad por la escalera oxidada hasta la parte superior del depósito, descubrí que la trampilla estaba cerrada con un candado, pero las bisagras estaban oxidadas. Usando un cuchillo y un trozo de varilla de metal que encontré en la plataforma, ataqué las bisagras de la trampilla. El sudor me cegaba. Las manos me sangraban por los rasguños contra el metal oxidado. Después de media hora de trabajo agotador, una de las bisagras cedió. 20 minutos más y la trampilla se abrió con un chirrido prolongado. Dentro del depósito estaba oscuro. Encendí la linterna. El haz de luz sacó de la oscuridad la superficie lisa del agua. Agua sucia, estancada, pero agua al fin y al cabo. El depósito estaba lleno aproximadamente hasta 1/3 de agua de lluvia que se había filtrado a través de las microfisuras del techo. Sabía que beber esta agua sin tratar era peligroso, pero no tenía otra opción. Usando un filtro de la cámara, colé un poco de agua en la botella. El olor era rancio, pero no apodrido. Decidí arriesgarme. El primer sorbo lo enjuagué en la boca y lo escupí. El segundo lo tragué con cuidado. El sabor era metálico, pero tolerable. Ahora el problema de la deshidratación había remitido, pero había surgido una nueva amenaza: el envenenamiento. Decidí esperar unas horas antes de volver a beber, para asegurarme de que no hubiera una reacción inmediata. Al anochecer del segundo día, el hambre se había convertido en un dolor constante en el estómago. Me comí el último tercio de la barrita energética, saboreando lentamente cada migaja. En la plataforma encontré algunas arañas y hormigas, pero la idea de comer insectos aún me repelía. Cuando comenzó a oscurecer, volví a apagar el teléfono para ahorrar batería, dejando la linterna encendida en modo estroboscópico. La noche prometía ser fría.
la temperatura descendería hasta unos pocos grados por encima de cero. Me acurruqué bajo mi chaqueta, pegado a la pared del depósito. A pesar del agotamiento, no podía conciliar el sueño. El hambre, el miedo y la ansiedad me mantenían en un estado de dolorosa vigilia. Pensaba en mi vida, en los planes incumplidos, en las personas que quizás no volvería a ver. En el punto más oscuro de la noche, vi una estrella fugaz. Como un niño, pedí un deseo: ser rescatado. Y por primera vez en esos 2 días, lloré. El tercer día comenzó con un frío penetrante y una fina lluvia. A pesar de la incomodidad, me alegraba la precipitación. El impermeable que había extendido para recoger agua ya empezaba a llenarse. Esa mañana podía permitirme un sorbo más generoso de agua de lluvia pura. Mi sistema improvisado de recolección de agua funcionaba mejor de lo que esperaba. En pocas horas había logrado recolectar casi 1 litro de agua de lluvia. Una verdadera fortuna en mi situación. Llené la botella y la escondí a la sombra para que el agua no se calentara al sol. La lluvia cesó hacia el mediodía, pero el cielo permaneció cubierto. La temperatura era agradable, alrededor de 15 grados, lo que me libraba del riesgo de insolación que me había atormentado en los días anteriores. Para el tercer día, el hambre se había convertido en una compañera constante. El estómago ya no rugía, solo un dolor sordo me recordaba la necesidad de comida. Decidí superar mi aversión y probar a comer insectos. Levantando algunas piedras en la plataforma, encontré algunas cochinillas y una pequeña araña. Haciendo un esfuerzo sobrehumano, me las comí, bebiendo agua después. El sabor no era tan horrible como esperaba, pero la barrera psicológica resultó ser más difícil que la física. Después del desayuno, decidí explorar el depósito más a fondo, desde dentro. Bajando por la escotilla e iluminando el espacio con la linterna, descubrí que la superficie interior estaba cubierta de limo y algas. Insectos muertos flotaban en la superficie del agua. Comprendí que beber esa agua solo sería posible en caso de extrema necesidad, si se acababa el agua de lluvia. De repente, mi atención fue atraída por un extraño objeto metálico en la pared más alejada del depósito. Avanzando a duras penas por una estrecha cornisa a lo largo de la pared, lo alcancé. Resultó ser una vieja multiherramienta, oxidada, pero aún funcional. El hallazgo me animó. Ahora tenía una herramienta de verdad con alicates, destornillador e incluso una pequeña sierra. Inspirado por el hallazgo, decidí comprobar de nuevo el tramo derrumbado de la escalera. Usando la multiherramienta, intenté desenroscar las secciones de la barandilla que se habían conservado. Si lograba crear algo parecido a un puente o una cuerda, podría superar el hueco. 2 horas de trabajo con los pernos atascados por el óxido no dieron resultado. Tenía las manos ensangrentadas por cortes con el metal oxidado. Las fuerzas me fallaban. Regresé a la plataforma, sintiéndome derrotado. Hacia la mitad del día, el tiempo comenzó a cambiar. El cielo se cubrió de nubes pesadas. El viento se intensificó. Se acercaba una tormenta. Reforcé mi impermeable para la recogida de agua y preparé recipientes adicionales, tapas de objetivos, una caja de plástico para tarjetas de memoria. Cuando comenzó el aguacero, me quedé a cielo abierto, exponiendo mi rostro a las gotas. Por primera vez en esos días, sentí algo parecido a la alegría. Bebía agua directamente del cielo, dejándola correr por mi cara, lavando la suciedad y el sudor. Era casi una experiencia religiosa. La tormenta se intensificaba. Los relámpagos rasgaban el cielo. El trueno retumbaba de tal manera que la torre parecía vibrar. Comprendí que me encontraba en una estructura metálica de 100 metros de altura durante una tormenta. Un pararrayos perfecto. Necesitaba buscar refugio urgentemente. La única opción era el depósito. Rápidamente recogí todas mis cosas y bajé por la escotilla al interior. El espacio entre la superficie del agua y el techo del depósito era suficiente para sentarse,
pegado a la pared. El metal conducía el sonido de la tormenta. Cada trueno resonaba dentro de la cisterna. En la tenue luz de la linterna, noté algo en la pared opuesta del depósito. Inscripciones. Eran nombres y fechas. Personas que habían visitado la torre antes que yo. Algunas inscripciones databan de los años 70 del siglo pasado. Yo no era el primero en subir aquí, pero ¿alguno de ellos se había encontrado en una situación tan desesperada? Una inscripción llamó mi atención. Jake y Sarah, juntos para siempre, 2019. Eso significaba que alguien había estado aquí hace solo 5 años. Este pensamiento me dio ánimos de una manera extraña. Tal vez el camino a la torre todavía fuera conocido por los lugareños. La tormenta duró varias horas. Aproveché este tiempo para recoger la mayor cantidad posible de agua de lluvia. Para cuando el aguacero cesó, tenía alrededor de 3 litros de agua limpia. Una enorme riqueza. Pasé la tarde del tercer día sentado junto a la escotilla del depósito, mirando la puesta de sol. El cielo después de la tormenta era extraordinariamente limpio. El aire, fresco. A pesar del hambre y el agotamiento, sentí una extraña paz. Tal vez fuera una señal de que no me quedaría aquí para siempre. El amanecer del cuarto día me recibió con un agudo dolor de estómago. Toda la noche me habían atormentado pesadillas en las que me caía de la torre, despertándome en sudores fríos un instante antes de estrellarme contra el suelo. El agotamiento estaba haciendo mella. Unos pocos insectos al día no podían reemplazar una alimentación normal. Me temblaban las manos al revisar las reservas de agua. Quedaban unos 2 litros en los recipientes improvisados. Si seguía ahorrando estrictamente, esto sería suficiente para unos días. Pero la debilidad aumentaba con cada hora, y comprendía que sin comida pronto comenzaría a perder la capacidad de pensar con claridad. Saqué el teléfono. La batería indicaba un 34%. Seguía sin haber señal. Decidí arriesgarme a encender el teléfono durante 10 minutos cada 2 horas, con la esperanza de captar alguna señal. Mientras inspeccionaba la plataforma en busca de algo comestible, noté un nido de pájaros bajo el alero del techo del depósito. Tras levantarme con los brazos, pude ver el contenido. 3 pequeños huevos. Estaba mentalmente preparado para comérmelos crudos, pero recordé el riesgo de salmonela. Tenía que encontrar una forma de cocinarlos. El sol ya había subido bastante y calentaba el techo metálico del depósito. Decidí usarlo para cocinar los huevos. Después de limpiar una pequeña área del techo de suciedad y óxido, rompí un huevo directamente sobre el metal caliente. La clara empezó a cuajarse lentamente. Después de 15 minutos, la tortilla improvisada estaba lista. A pesar del sabor y la textura extraños, fue un verdadero festín después de 3 días de inanición. Decidí guardar los 2 huevos restantes para el día siguiente. Después de comer, sentí una oleada de energía y decidí inspeccionar la torre una vez más. Al bajar hasta el borde de la escalera, examiné cuidadosamente las paredes del pozo. En el lado opuesto, a unos 3 metros de distancia, se veían grapas de una escalera técnica incrustadas en la pared. Si pudiera alcanzarlas, podría bajar hasta el siguiente tramo completo de la escalera principal. Volví a la plataforma y empecé a buscar algo que pudiera servir como travesaño o puente. Lo único que podía servir era un trípode de cámara. Completamente extendido, alcanzaba una longitud de aproximadamente 1,8 metros, no lo suficiente para cubrir el hueco, pero si le ataba un monopié. Pasé las siguientes 2 horas trabajando en la creación de un puente improvisado. Después de romper mi camisa en tiras, até firmemente el trípode y el monopié, creando una estructura de unos 2,5 metros de longitud. Aseguré un extremo a un trozo de barandilla que quedaba y preparé un gancho improvisado con un alambre encontrado en la plataforma para el otro extremo. Cuando todo estuvo listo, me senté durante un rato frente al borde, armándome de valor. Un error, y caería al pozo de 80 metros de profundidad. Por otro lado, sin comida aguantaría como máximo unos días más, después de lo cual
Estaría demasiado débil para cualquier intento de rescate. Finalmente, decidí posponer el intento hasta la mañana siguiente, cuando estuviera más descansado. En cambio, me concentré en recolectar insectos para alimentarme. Volteando cada piedra y tabla en la plataforma, recogí alrededor de una docena de cochinillas, varias hormigas e incluso una araña grande. Era una medida desagradable, pero necesaria. Por la noche, intenté de nuevo enviar señales usando la linterna. La batería empezaba a agotarse, la luz se atenuaba cada vez más. La apagué, decidiendo ahorrar carga para situaciones críticas. La noche fue especialmente fría. Tiritaba bajo la chaqueta, incapaz de calentarme. El sueño venía a intervalos, más parecido a un inquieto sopor que a un verdadero descanso. En mi duermevela veía los rostros de mis seres queridos, oía la voz de Emily, llamándome. Con los primeros rayos del sol, me desperté, sintiéndome completamente destrozado. La cabeza me daba vueltas al ponerme de pie. Tenía la boca tan seca que la lengua se me pegaba al paladar. Bebí un poco de agua, me comí uno de los huevos restantes y me obligué a levantarme. Era hora de tomar una decisión desesperada. La mañana del quinto día me encontró al borde del precipicio. Revisé cuidadosamente los anclajes de mi puente improvisado, asegurándome de que los nudos fueran seguros. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Sentía que me temblaban las rodillas, por debilidad o por miedo, o tal vez por ambas cosas. Mi plan era sencillo: fijar un extremo de la estructura a los restos de la barandilla, luego, tumbado boca abajo, extender el otro extremo hacia la pared opuesta, enganchar el gancho a la grapa de la escalera técnica y arrastrarme con cuidado hacia el otro lado. Me quité el reloj, guardé el teléfono y todos los objetos de valor en la mochila, dejándola en la plataforma. Si algo sale mal, que al menos estas cosas queden como testimonio de que estuve aquí. Tras respirar profundamente varias veces, me tumbé boca abajo y empecé a extender lentamente la estructura hacia adelante. El trípode con el monopié resultaron ser más pesados de lo que esperaba. Las manos me temblaban por la tensión. Finalmente, el gancho quedó cerca de la grapa. Hice varios intentos de engancharlo, pero el gancho resbalaba. Al séptimo intento, se oyó un clic. ¡Enganchado! Tiré con cuidado de la estructura hacia mí, comprobando la seguridad de la fijación. Se sostiene. Ahora lo más difícil: cruzar este puente improvisado. Sabía que la estructura no soportaría mi peso si intentaba ponerme de pie o incluso gatear. La única opción era moverme como un alpinista por una cuerda, agarrándome con las manos y tirando del cuerpo. Después de tomar el último sorbo de agua, empecé a moverme. El primer metro fue relativamente fácil. La mayor parte del cuerpo seguía estando sobre una superficie sólida. Pero cuando me encontré sobre el abismo, el puente empezó a hundirse y a balancearse. El sudor me cegaba, las manos me resbalaban sobre el metal. En algún lugar a mitad de camino oí un crujido. Una de las secciones del monopié empezó a desenroscarse. Me quedé quieto, temiendo hacer algún movimiento innecesario. El corazón parecía que iba a salírseme del pecho. Bajo mis pies se abría un vacío de 80 metros de profundidad. Sabía que no podría volver atrás. La estructura era inestable y podría derrumbarse en cualquier momento. El único camino era hacia adelante. Reuniendo todas las fuerzas que me quedaban, me lancé, superando la distancia restante de un salto desesperado. En el momento en que mis manos tocaron la grapa en la pared opuesta, se escuchó un fuerte crujido. El puente se vino abajo con estrépito, desplomándose en el pozo. Quedé colgado de una mano, aferrado a la grapa. Conseguí alzar la otra mano y agarrarme a la siguiente. Poco a poco, tirando de mí hacia arriba y cambiando de agarre, llegué a un tramo de escalera que aún se mantenía en pie. Exhausto, me desplomé sobre los escalones metálicos, incapaz de creer que todavía estaba vivo. Me quedé tumbado allí durante unos minutos, sintiendo cómo me latía el corazón y me temblaban las manos.
Cuando pasó el shock, empecé a bajar por la escalera. Cada escalón podía ser una trampa, así que me movía lentamente, comprobando cuidadosamente cada soporte antes de transferir mi peso. Después de bajar un tramo, descubrí con horror una nueva interrupción. Otra sección de la escalera se había derrumbado. Esta separación era más pequeña, de unos 2 metros, pero ya no tenía ni trípode ni monopié. La desesperación me invadió con renovada intensidad. ¿Acaso había arriesgado mi vida para acabar en una nueva trampa? Me senté en un escalón, sintiendo cómo me invadía el cansancio. Los ojos se me cerraban solos. No sé cuánto tiempo estuve así, balanceándome entre el sueño y la vigilia. Me despertó un sonido extraño, lejano, pero familiar. ¿El ladrido de un perro? Levanté la cabeza y escuché. Sí, definitivamente era el ladrido de un perro, procedente de abajo, del pozo. Había alguien abajo. Reuniendo mis últimas fuerzas, grité: «¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡En la escalera!». El ladrido se hizo más fuerte, acompañado de voces humanas. Me habían oído. Seguí gritando, guiando a los rescatadores. Pronto, un haz de luz potente surgió de abajo, sacando mi figura de la oscuridad. «Lo vemos. No se mueva. La ayuda está en camino», resonó una voz desde abajo. Lágrimas de alivio corrieron por mis mejillas. Me apoyé contra la pared, incapaz de contener más las emociones. Estaba salvado. «Michael Rains, ¿me oye?». La voz llegaba como desde muy lejos, atravesando la niebla en mi cabeza. A duras penas abrí los ojos. Un rostro con un casco de rescatista se inclinaba sobre mí. Sí, lo oigo. Mi voz era apenas audible, mi garganta me ardía. «Está a salvo. Vamos a bajarlo. Simplemente relájese y confíe en nosotros». Me sujetaron cuidadosamente a un arnés de rescate, conectado a un cable. Me sentí ingrávido cuando empezaron a bajarme por el pozo de la torre. La consciencia se desvanecía por momentos. Todo daba vueltas a mi alrededor. Lo siguiente que recuerdo es una luz brillante y el sonido de las sirenas de una ambulancia. Ya me habían subido a una camilla y me llevaban hacia el vehículo. A mi alrededor, la gente con uniformes de rescatistas y paramédicos se movía apresuradamente. «Emily, ¿ella sabe?», le pregunté al paramédico que me estaba poniendo un gotero. «Su novia está aquí, esperándolo fuera del cordón policial. Ella fue quien dio la alarma cuando usted no regresó». Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Emily no se había olvidado de mí. No había asumido que simplemente me había ido por trabajo. Me estaba buscando. En la ambulancia, los médicos evaluaron rápidamente mi estado. Deshidratación severa, inicio de agotamiento, múltiples cortes y rasguños, ligera hipotermia. Se había evitado una situación crítica gracias al acceso al agua. En la sala de emergencias del hospital me recibió Emily. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, su pelo despeinado. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver a una persona. «Me encontraste», susurré cuando me tomó de la mano. Sabía que habías ido a fotografiar el amanecer. Cuando no regresaste a la hora de comer y no contestabas mis llamadas, llamé a la policía. No querían empezar la búsqueda tan pronto. Decían que los adultos a menudo regresan solos. Pero insistí y empecé a llamar a tus amigos fotógrafos. Jason dijo que habías mencionado la vieja torre de agua como un lugar ideal para fotografiar amaneceres. Su voz tembló. Le apreté la mano, incapaz de expresar toda mi gratitud con palabras. Pasé 3 días en el hospital. Los médicos se sorprendieron de mi resistencia e ingenio. No cualquiera habría podido sobrevivir 5 días en la cima de la torre sin comida, dijo el doctor, examinando los resultados de los análisis. Los periodistas asediaban el hospital, deseando entrevistar al fotógrafo que sobrevivió en la torre. Rechacé todos los comentarios hasta que estuve lo suficientemente fuerte como para contar mi historia de forma coherente. Una semana después del rescate, regresé al lugar de los hechos junto con una comisión de seguridad.
La torre fue inmediatamente considerada peligrosa y se programó su demolición. Insistí en subir hacia la cima una vez más para recuperar mi mochila con el equipo. Me acompañaron los rescatadores, quienes me aseguraron un ascenso seguro por escaleras provisionales. En la plataforma de observación, todo se veía diferente a la luz del día y en compañía de otras personas. Más pequeño, más mundano. Mi campamento improvisado seguía allí. La mochila, las botellas de agua vacías, el impermeable para recoger agua de lluvia. Mientras los rescatadores empaquetaban mis cosas, me acerqué al borde de la plataforma y miré hacia la ciudad. La misma vista por la que arriesgué mi vida. Hermosa, pero ahora totalmente diferente para mí. Saqué la cámara de la mochila. Sorprendentemente, aún funcionaba. Tomé una última foto, una panorámica de la ciudad a vista de pájaro. No para publicar, no para una exposición. Para mí. Mientras bajaba por la segura escalera provisional, pensaba en cómo había cambiado mi vida en estos días, en cómo ahora percibo las cosas simples de otra manera. Un vaso de agua limpia, una cama caliente, la posibilidad de llamar a un ser querido. La exposición fotográfica 5 días sobre la ciudad se inauguró 3 meses después de mi rescate. El lugar central de la exposición lo ocupaban las fotos del amanecer, tomadas aquella mañana antes del derrumbe de la escalera. Pero la pieza más valiosa fue mi diario, las páginas arrugadas de una libreta, escritas a lápiz, en algunos lugares borrosas por el sudor y la lluvia. El día de la inauguración de la exposición, se me acercó una pareja de ancianos. «Somos Jake y Sarah», dijo el hombre. «Vimos en las noticias que usted encontró nuestra inscripción en el depósito». Los abracé, sintiendo una extraña conexión con estas personas, que habían dejado su huella en el lugar de mi prueba. Emily me propuso mudarnos a otra ciudad, empezar de cero, pero me negué. Portland se había convertido para mí en algo más que un simple lugar de residencia. Al contemplar su silueta desde la calle, siempre levanto la vista hacia donde antes se alzaba la torre. Ahora hay un vacío, pero los recuerdos permanecen. Ya no persigo ángulos peligrosos ni condiciones extremas para fotografiar. Mi nueva serie de fotos se llama Detalles de la vida. Macros de objetos cotidianos en los que se esconde una belleza propia, imperceptible a primera vista. A veces sueño con la torre. En esos sueños estoy de nuevo en la cima, solo bajo el cielo infinito. Pero ahora, en estos sueños no hay miedo, solo la comprensión de lo frágil y hermosa que es la vida cuando se la mira desde las alturas.